¿Estás listo para adentrarte en los rincones más oscuros de la realidad? Hoy no traemos un caso, hoy traemos tres historias que hielan la sangre, tres misterios que se niegan a morir, tres verdades que aún siguen escondidas bajo capas de mentiras, encubrimiento y silencio, el grito de una mujer ignorada por quienes juraron protegerla, una investigación plagada de contradicciones, manipulaciones y secretos que aún estremecen a toda España, y una noche de 1900, diversión entre amigas que terminó en una tragedia que sigue sin explicación. Estas no son leyendas urbanas, son historias reales, y han marcado a miles de personas. Prepárate para revivir los tres casos más misteriosos de enigmas sin resolver, porque cuando las autoridades fallan, cuando el silencio se impone, aquí seguimos cada pista, cada huella, cada pregunta sin respuesta. Esto no es solo un video. Es un homenaje a las víctimas, es una búsqueda de la verdad y es una advertencia para todos nosotros. Si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete, activa la campanita y comparte este especial, porque los enigmas no se resuelven solos, pero juntos podemos llegar más lejos. ¿Qué harías si descubrieras que la policía no solo ignoró la desaparición de tu hija, sino que además pudo haber protegido al asesino? En el video de hoy, investigamos el terrible feminicidio de Sheila Cóndor, una joven peruana de 26 años que fue descuartizada por un suboficial de la Policía Nacional, mientras las autoridades se negaban a buscarla. Las negligencias, las pruebas desaparecidas, las contradicciones policiales y, sobre todo, las preguntas que siguen sin respuesta. ¿Por qué la comisaría rechazó tomar la denuncia de su madre? Incluso cuando ella ya sabía quién podía haberla matado, ¿por qué la policía llamó al principal sospechoso antes de intervenir su casa, dándole tiempo para escapar? ¿Cómo es posible que un oficial con denuncias por violación siga patrullando las calles? ¿Fue realmente un suicidio la muerte de Darwin Condori? ¿O alguien quiso silenciarlo para siempre? ¿Qué esconde la policía del Perú? ¿Y cuántas Sheilas más podrían haber sido ignoradas? Prepárate para conocer uno de los casos más indignantes y escalofriantes de los últimos años en Perú, donde el miedo, la impunidad y el silencio institucional han dejado una herida profunda. Si aún no estás suscrito, únete a nuestra comunidad y activa la campanita. En Enigmas sin resolver, seguimos cada rastro, cada contradicción, porque la verdad, aunque la quieran esconder, siempre encuentra la forma de salir. Y antes de comenzar, cuéntanos desde qué ciudad o país estás viendo este video. Queremos saber hasta dónde llega este clamor de justicia. La desaparición de Sheila y la indiferencia policial. El miércoles 13 de noviembre de 2024, Sheila Mayumi Cóndor Torres salió de su casa en Santa Anita, un distrito al este de Lima, Perú. Como todos los días, debía dirigirse al restaurante de sus tíos, donde trabajaba como cajera. Pero ese día nunca llegó. Su ausencia encendió las alarmas de inmediato entre sus familiares. Para su madre, Elsa Torres Vivanco, algo no estaba bien. Ella lo sintió en el cuerpo, en el alma. Preocupados, los familiares acudieron a la comisaría local, pero lo que encontraron no fue ayuda, sino indiferencia. Debe haber salido con algún enamorado, les dijo un agente. Ya volverá. Estas cosas pasan. El comisario se negó a registrar la denuncia. A ojos de las autoridades, Sheila no era más que una joven adulta que probablemente decidió desaparecer por voluntad propia. No importaba que nunca lo hubiera hecho antes. No importaba que su familia rogara por atención. Nadie se movió. Nadie hizo nada. Pero Elsa no se detuvo. Tomó las riendas de la búsqueda por su cuenta. El viernes, una amiga de Sheila accedió a su computadora y descubrió que su WhatsApp seguía abierto. Su última conversación había sido con un tal Darwin Condori. Según los mensajes, él la había invitado a conocer a su perrito. Sheila aceptó, pero dejó en claro que no se quedaría más allá de las 4:00 p.m. Darwin insistió en que tomaran un trago. Las últimas imágenes de Sheila con vida fueron captadas por cámaras de seguridad en el condominio Las Praderas, en el distrito de Comas. Allí se le ve entrando con un pequeño perrito blanco en brazos, acompañada por un hombre delgado, de rostro serio. Sheila no sabía que estaba entrando a una trampa, que sería la última vez que cruzaría una puerta. La familia, desesperada,
Volvió a acudir a la policía, esta vez con más información, pero en la comisaría de Santa Luzmila, las trabas continuaron. Les dijeron que no era su jurisdicción, que si la chica aparecía podrían denunciarlos por difamación, amenazas disfrazadas de protocolo. Nada de eso tenía sentido. Para ese momento, ya se sabía quién era Darwin Marks Condori Antesana, un suboficial de la Policía Nacional del Perú, con historial preocupante. Había sido parte del Grupo Terna, unidad de inteligencia policial especializada en infiltración y vigilancia, y estaba asignado al Escuadrón Verde, que combate delitos callejeros y microtráfico, es decir, alguien entrenado para desaparecer, para manipular escenas, para evitar ser atrapado. Un policía llamó a Darwin para preguntarle por Sheila. Él dijo que ella había salido de su casa en la tarde. Esa llamada, aparentemente inofensiva, le dio tiempo para huir. Le advirtieron, le dieron ventaja, y Sheila seguía desaparecida. La negligencia no fue solo un error, fue una cadena de omisiones que costó una vida. Una joven desaparecida ignorada por el sistema, una madre ignorada por los que debían proteger, un asesino que tuvo tiempo de escapar gracias a sus propios compañeros. ¿Hasta qué punto fue incompetencia y cuándo se convirtió en encubrimiento? El hallazgo macabro y el pasado violento del asesino. El domingo 17 de noviembre, 4 días después de la desaparición de Sheila Condor, un fuerte olor comenzó a emerger de uno de los apartamentos del condominio Las Praderas, en Comas. Los vecinos, inquietos, llamaron a las autoridades. Y fue entonces cuando ocurrió lo impensable. La madre de Sheila, Elsa, no esperó. Entró al departamento con la esperanza de encontrar algo, o a su hija, pero lo que halló fue una escena que ningún ser humano debería presenciar jamás. Dentro de una maleta, debajo de una cama, y en un paquete oculto en el baño, estaban los restos desmembrados de Sheila. Su hija había sido brutalmente asesinada, y su cuerpo fragmentado, oculto en la misma vivienda donde fue vista por última vez, y el asesino ya no estaba allí. La brutalidad del crimen dejó una huella imborrable en la opinión pública, pero no fue solo el acto salvaje lo que indignó al país, fue el historial de su presunto asesino. Darwin Marks Condori Antesana no era un ciudadano común, era un policía entrenado, un exmiembro del Grupo Terna, y en ese momento, integrante activo del Escuadrón Verde, pero aún más grave, ya había sido denunciado por abuso sexual, no una, ni dos, sino 3 veces. En 2023, 3 mujeres lo acusaron de haberlas drogado y violado. Una de ellas incluso relató su historia en 1900 en Televisión Nacional, aunque con el rostro cubierto por temor a represalias. El resultado, Condori pasó apenas 2 semanas en prisión. Fue liberado y, sin mayores consecuencias, voltou a patrullar as ruas. O sistema o protegeu, a justiça o ignorou, e a polícia o reaceitou como si nada tivesse acontecido. Ese domingo, mientras la madre de Sheila velaba con dolor los restos de su hija, la sociedad peruana comenzó a comprender la magnitud del fracaso institucional. ¿Cómo podía alguien con antecedentes tan graves seguir sirviendo en la policía? ¿Cómo podía mantener el acceso a armas, información y poder? 5 hombres que se encontraban en el apartamento, estudiantes del Instituto Tecnológico Naval, fueron arrestados temporalmente. Afirmaron que solo estaban en una reunión y que no se dieron cuenta de nada. Fueron liberados poco después, sin una respuesta clara. Nadie era responsable, salvo el que huyó, e incluso él ya iba un paso por delante, porque Darwin Condori fue advertido cuando un colega lo llamó por teléfono para preguntarle por Sheila. Obtuvo justo lo que necesitaba: tiempo. Tiempo para huir, tiempo para borrar su rastro, tiempo para evitar que lo atraparan. Lo ocurrido con Sheila Condor no fue solo un feminicidio, fue consecuencia directa de un sistema que ignora las denuncias, protege a los agresores y silencia a las víctimas. Fue el resultado de una red de omisión, negligencia y complicidad. Y la gran pregunta comienza a surgir: ¿quién protegía realmente a Darwin Condori y por qué? La muerte sospechosa del asesino y el posible encubrimiento policial. La mañana del martes 19 de noviembre, finalmente se localizó al principal sospechoso del feminicidio de Sheila Condor, pero no fue capturado ni llevado ante la justicia. Darwin Condori fue encontrado fallecido,
dentro de un pequeño hostal del distrito de San Juan del Lurigancho, atado a un mueble de televisión con un cinturón alrededor del cuello y con un corte profundo en una de sus muñecas. La escena, inicialmente tratada como un suicidio, inmediatamente generó dudas, no solo por el estado en el que fue encontrado, sino principalmente por quienes estaban involucrados, la propia policía. Imágenes filtradas en redes sociales muestran el momento en que agentes de la Policía Nacional del Perú ingresaron a la habitación, le cortaron el cinturón y colocaron a Condori en la cama antes de llevarlo al hospital, donde fue declarado muerto. Pero algo andaba mal. Expertos forenses y abogados no tardaron en advertir. La escena estaba contaminada. La policía debería haber esperado la llegada de los peritos forenses y del fiscal de turno antes de tocar el cadáver. No lo hicieron. ¿Por qué tanta prisa? ¿Intentaban silenciar a Darwin o simplemente borrar la evidencia? En la mesita de noche estaban sus documentos y su placa, pero lo más intrigante, no se encontró tu arma junto al cuerpo. Una carta, que nunca se hizo pública, despertó aún más sospechas. ¿Qué contenía? ¿Una confesión? ¿Nombres de cómplices? ¿Instrucciones para escapar? La familia de Sheila Condor, devastada e indignada, denunció la posibilidad de encubrimiento institucional. No se trataba solo de la muerte de una niña inocente, sino de todo un sistema que falló, desde el momento en que se negaron a presentar su denuncia hasta la protección silenciosa que recibió Darwin durante todo el proceso. La madre de Sheila, Elsa, exigió justicia, diciendo, es necesario investigar si realmente fue un suicidio, o si alguien lo mató para silenciar la verdad. Y entonces llegó la revelación explosiva. Videos obtenidos de la comisaría de Santa Luzmila confirmaron que Darwin Condori estuvo en la comisaría el día que encontraron el cuerpo de Sheila. La policía había negado su presencia ese día, pero las cámaras demostraron lo contrario. Las imágenes muestran su entrada alrededor de la 1 p.m., pero, misteriosamente, el momento en que se va fue borrado de las grabaciones. La evidencia es clara. Los videos fueron manipulados. Ante esto, los abogados de la familia plantearon la pregunta que muchos peruanos se vienen haciendo en voz alta. ¿Quién protege a Condori, incluso después de muerto? La sospecha de un encubrimiento organizado dejó al país en shock. ¿Cómo podemos confiar en una institución que borra pruebas, desinforma y protege a un agente acusado de múltiples abusos? En este punto de la historia, ya no se trata solo de conseguir justicia para Sheila, se trata de desenterrar toda la estructura que permitió que esto sucediera. Y todo indica que el caso, lejos de estar cerrado, apenas ha comenzado a revelar sus capas más oscuras. Las pruebas ocultas, los celulares que nadie quiere entregar y la lucha desesperada de una madre. Con la sospechosa muerte de Darwin Condori, era de esperar que las investigaciones cobraran impulso, pero lo que sucedió después fue aún más repugnante. En lugar de transparencia, se produjo más contradicciones, omisiones y actitudes inexplicables por parte de la propia policía. A medida que avanzaba la investigación, el Ministerio Público exigió acceso a los teléfonos celulares de los dos principales responsables de la comisaría de Santa Luzmila, donde Sheila fue reportada como desaparecida, donde se disuadió a su madre de presentar la denuncia, y a donde ingresó Darwin Condori el día del hallazgo del cadáver. ¿Qué pasó? El suboficial Miguel Carrerase negó a entregar el celular, alegando que era para uso personal y que lo necesitaba para hablar con su hija. El comandante Ronald Núñez fue aún más increíble. Afirmó que su teléfono se había caído, accidentalmente, en el baño y estaba sin uso. La respuesta de la familia y sus abogados fue inmediata. Estas excusas son inaceptables e indican claramente un intento de obstruir la justicia. ¿Qué contenían esos teléfonos? ¿Mensajes con Darwin? ¿Audios? ¿Órdenes superiores? ¿Qué fue tan comprometedor que dos policías prefirieron mentir descaradamente en lugar de colaborar? El estudio Arbizu y Gamarra, encargado de representar a la familia de Sheila, informó que las grabaciones de la comisaría fueron manipuladas, que no se recogieron pruebas y que hubo policías que intentaron proteger a Condori desde el principio. El fiscal Alejandro León, responsable del caso, también fue duramente criticado por
falta de acción ante las flagrantes irregularidades. Mientras tanto, Elsa, la madre de Sheila, siguió desempeñando el papel que le corresponde al Estado. No solo descubrió el paradero de su hija, sino que también fue la primera en entrar al apartamento y encontrar el cuerpo. Ella misma identificó a Condori, dio su nombre a la policía e insistió en cada detalle de la investigación, enfrentándose al negacionismo, la burocracia y el desprecio. Entre lágrimas declaró: «No me aceptaron la denuncia. Tal vez si lo hubieran hecho, mi hija estaría viva. Yo ya sabía dónde estaba. Dios sabe si habría llegado a tiempo». Pero no se quedó callada. Exigió públicamente la intervención de la presidenta peruana Dina Boluarte. «Eres madre. Escúchame. Quiero justicia para mi hija. Oje, Sheila Mayumi Cóndor Torres. Descanse en paz en el cementerio Ángel de la Paz, en su ciudad natal, Tarma». Pero el grito de su madre resuena en todo el país. No es solo justicia para mi hija, es justicia para todas las mujeres que no han sido escuchadas. El caso se ha convertido en un símbolo nacional, una juventud que no se calla, que protesta en las calles, que viraliza la etiqueta «Justicia para Sheila» y que exige un país donde ser mujer sea un privilegio, no seas una sentencia de muerte. Pero, ¿qué más sabía Darwin Condori? ¿Quién lo protegió realmente? ¿Y cuántas Sheilas más tendrán que morir para que algo cambie? Lo que queda por saber, teorías de silenciamiento y el legado de Sheila Cóndor. Para entonces, el caso había dejado de ser solo un femicidio brutal. Se había convertido en un retrato alarmante de abandono institucional, posible corrupción y un sistema que parece proteger a los propios criminales cuando se ponen el uniforme. La pregunta que se extendió por todo el país fue sencilla: ¿Darwin Condori realmente se suicidó o fue silenciado? La escena de su muerte levantó sospechas desde el primer momento. Fue encontrado atado a un soporte de TV, con un corte profundo en la muñeca, y no hay armas de fuego cerca. Aunque es un policía, su arma simplemente desapareció. Un video muestra a los compañeros entrando a la habitación, cortando el cinturón, colocando el cuerpo en la cama y llevándolo al hospital. Sin embargo, los expertos dicen que la escena estaba completamente contaminada, lo que dificulta cualquier análisis forense fiable. La pregunta ahora es, ¿fue por descuido o por conveniencia? Para los abogados de la familia de Sheila, el caso está claro. Darwin fue silenciado para evitar que salieran a la luz más verdades. Verdades que podrían involucrar otros agentes de policía, superiores y quizás incluso redes más grandes de abusadores dentro de la fuerza. El fiscal, a cargo, fue acusado de lentitud y omisión. Cada semana surgen nuevas pruebas, vídeos manipulados, nombres omitidos en los informes oficiales, teléfonos móviles ocultos y, más recientemente, un audio que podría probar que a Darwin se le advirtió que huyera. Mientras tanto, todo lo que le queda a la familia de Sheila es seguir luchando por la justicia, no solo para ella, sino para todas las víctimas que son ignoradas, desacreditadas y abandonadas por un sistema que debería protegerlas. El caso de 1900, Sheila Cóndor, se ha convertido en un símbolo de la lucha contra el feminicidio en Perú. Una mujer de 26 años, con un futuro prometedor, llena de sueños y vida, fue brutalmente separada de su familia por alguien que, irónicamente, era pago para proteger. Y lo peor, que alguien no actuó solo. En el video de hoy, vimos uno de los feminicidios más desgarradores y perturbadores de los últimos años. Pero no fue solo el crimen, fue todo lo que vino después. Las denuncias ignoradas, la protección al agresor, la manipulación de pruebas y, tal vez, un encubrimiento que involucró a toda una institución. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Darwin Condori fue asesinado para callarlo? ¿O realmente se quitó la vida? ¿Qué sabes tú de otros casos similares? Comenta abajo tu opinión, tu indignación o tu experiencia. Del caso Sheila Cóndor al caso Alcácer. La historia de Sheila Cóndor nos deja una pregunta que retumba en el alma. ¿Qué hubiera pasado si las autoridades hubieran actuado a tiempo? Pero lamentablemente, Sheila no es la única. En otro país, en otro tiempo, 3 adolescentes también gritaron por ayuda, y como en un eco sin fin, nadie las escuchó. España, 1992. 3 niñas desaparecen tras salir de casa para ir a una fiesta. Lo que sigue es una de las investigaciones más polémicas, contradictorias y
manipuladas de la historia reciente, declaraciones que no cuadran, pruebas ignoradas, y una versión oficial que muchos no están dispuestos a aceptar. Prepárate para revivir la segunda parte del caso Alcácer, donde lo más perturbador no es el crimen, sino todo lo que vino después. Parte 2. Las inconsistencias de la investigación. ¿Qué haría usted si descubriera que todo lo que le dijeron sobre el asesinato de su hija puede haber sido una mentira? En el vídeo de hoy volvemos al caso Alcácer, pero esta vez para sacar a la luz lo que muchos intentaron ocultar. Las fallas evidentes en la investigación, los documentos faltantes, los cambios sospechosos en las versiones y, lo más importante, las preguntas que nunca fueron respondidas. ¿Por qué tardaron 75 días en encontrar los cuerpos cuando estaban a pocos metros de un camino rural? ¿Cómo logró el principal sospechoso escapar tan fácilmente y no ser visto nunca más? ¿A quién se protegía realmente? Prepárate para adentrarte en las profundidades de uno de los casos más oscuros de la historia de España. Una investigación que parecía diseñada para cerrar el caso, no para descubrir la verdad. ¿Una escena contaminada? Cuando finalmente fueron encontrados los cuerpos de Miriam García, Toñi Gómez y Desiree Hernández, el 27 de enero de 1993, 75 días después de su desaparición, toda España quedó paralizada. La frenética búsqueda que ya había consumido a familias, voluntarios y autoridades parecía haber llegado finalmente a su fin, pero lo que se suponía que sería un momento de alivio para los padres de las víctimas y un desenlace trágico pero necesario para el país, rápidamente se convirtió en uno de los capítulos más controvertidos de toda la investigación. Los cuerpos fueron localizados en una zona montañosa llamada La Romana, una región de difícil acceso, alejada de la ciudad y aislada, el lugar perfecto para ocultar un crimen atroz. Pero la forma en que se descubrieron estos restos plantea una serie de preguntas inquietantes. En lugar de ser encontrados por fuerzas policiales o perros rastreadores, los cuerpos fueron descubiertos por dos apicultores locales, quienes afirmaron haber percibido un fuerte olor proveniente de una pequeña zanja cubierta de rocas y ramas. Hasta ahora, todo bien, pero lo que ocurrió después levanta sospechas hasta hoy. Los propios apicultores movieron las rocas, abrieron la tumba y encontraron las bolsas con los cuerpos dentro. No hay acordonamiento del área, no hay perímetro de seguridad y no hay una preservación adecuada de la escena del crimen. Peor aún, a los periodistas se les permitió acercarse y fotografiar los cuerpos, incluso antes de que llegaran los forenses. Y lo que es aún más alarmante, los propios padres de las niñas fueron llevados al lugar de los hechos antes de que se iniciara la investigación oficial. Esta secuencia de fallos comprometió profundamente la integridad de la escena del crimen. Es imposible decir con certeza que la posición de los cuerpos, el contenido de las bolsas o cualquier otro rastro estaban intactos en el momento del descubrimiento. El impacto de esto en la investigación es incalculable. Detalles como huellas dactilares, pisadas, fibras de ropa, hebras de cabello o incluso la posición exacta de las víctimas, todo ello puede haber sido alterado, contaminado o perdido para siempre. Pero las sospechas no terminan ahí. Cuando los expertos analizaron los cuerpos, notaron que algunos de los huesos estaban rotos de formas inusuales, lo que planteó la hipótesis de que los cuerpos podrían haber sido enterrados, desenterrados y luego enterrados nuevamente. Otra posibilidad señalada por expertos independientes es que la fosa fue excavada días antes, lo que contradice la cronología oficial, que afirma que las niñas fueron asesinadas pocos días después del secuestro, en noviembre de 1992. Esta pregunta plantea una duda central, que resuena hasta hoy. ¿Los cuerpos estuvieron realmente allí durante todo el periodo en que fueron buscados, o fueron llevados al lugar poco antes de ser descubiertos? Si esta hipótesis es cierta, significaría que alguien, quizás los verdaderos culpables, intentó desviar la investigación plantando los cadáveres para cerrar el caso rápidamente. La prensa, ávida de imágenes y titulares, tuvo acceso irrestricto al sitio. En la televisión española circularon unas fotografías impactantes que,
provocaron indignación entre la población, pero pocas personas se detuvieron a pensar en el impacto de esta exposición en una investigación ya frágil. La pericia se realizó de manera apresurada, bajo presión popular y política. No hubo reconstrucción de la escena. No fue necesario llamar a ningún perito forense para examinar en profundidad el entorno. Y lo más alarmante es que en la fosa no se encontraron restos biológicos de los presuntos asesinos, Miguel Ricard y Antonio Anglés, sin huellas dactilares, sin gotas de sangre, sin objetos personales. ¿No te parece extraño? La forma en que fueron encontrados los cuerpos, la falta de preparación en la preservación de la escena y la ausencia de evidencia material directa ponen en duda no solo la competencia de la investigación, sino también la versión oficial de los hechos. Si esta es la base sobre la que se construyó todo el proceso judicial del caso Alcácer, ¿qué tipo de justicia se impartió realmente? El informe forense que no coincide con la versión oficial. Si el hallazgo de los cuerpos ya estaba rodeado de dudas, el informe forense presentado por las autoridades no hizo más que aumentar la sensación de que había algo muy mal en la gestión del caso Alcácer. El análisis oficial indicó que las 3 jóvenes habían sido secuestradas, mantenidas cautivas durante semanas, brutalmente torturadas y luego asesinadas a tiros. Pero cuando salieron a la luz los documentos forenses, muchos expertos, incluidos los de la propia España, empezaron a notar graves inconsistencias entre el estado de los cuerpos y lo que decía la versión oficial de los hechos. El primer punto que llamó la atención fue el tiempo que supuestamente permanecieron enterrados los cuerpos. Según el informe forense, los cuerpos estaban en la fosa desde noviembre de 1992. Sin embargo, varias pistas sugieren lo contrario. El nivel de descomposición de los cuerpos era incompatible con un periodo de enterramiento tan largo. Algunos tejidos fueron sobreconservados, lo que podría indicar que los cuerpos fueron guardados en otro ambiente, quizás refrigerados, antes de ser enterrados en la Romana. Además, los signos de trauma observados en los cuerpos parecían indicar ataques perpetrados en diferentes momentos. Algunas fracturas estaban en proceso de curación, otras eran recientes. ¿Habría alguna lógica en esto? ¿Cómo es posible que las víctimas mantenidas cautivas en condiciones tan degradantes hayan mostrado signos de supervivencia durante tanto tiempo? Y además, ¿por qué las marcas de ataduras en las muñecas y los tobillos eran incompatibles con la versión de que las niñas estuvieron atadas todo el tiempo? Pero lo que más polémica causó fue el tema de las inyecciones. Según la versión judicial, las 3 niñas fueron ejecutadas a tiros, presuntamente por Antonio Anglés, con el apoyo de Miguel Ricard. Sin embargo, solo en uno de los cuerpos fue posible identificar con claridad el canal de entrada y salida del proyectil. En los no inocent, otros 2 había dudas sobre si los disparos fueron realmente la causa de la muerte, o si las víctimas ya estaban muertas antes de que se produjeran los disparos. Esta contradicción plantea un dilema inquietante. ¿Se hicieron disparos para encubrir otras formas de muerte? O, peor aún, ¿fueron manipulados los cuerpos para simular una ejecución y ocultar otros tipos de violencia? También llamó la atención la ausencia de proyectiles intactos en el lugar. No se recuperaron balas, lo que dificultó cualquier intento balístico para identificar el arma utilizada en el crimen. Otro detalle oscuro fue el hallazgo de cabellos y mechones de cabello en algunas de las bolsas donde estaban los cuerpos, que no pertenecían a las víctimas, ni a Ricard ni a Anglés. ¿A quién pertenecían estos materiales genéticos? ¿Por qué nunca se analizaron adecuadamente con los recursos que ya existían en ese momento? La respuesta oficial: material irrelevante. Pero ¿cómo podemos descartar los rastros biológicos encontrados junto a los cuerpos de las víctimas de un crimen brutal? Expertos independientes, como el profesor de medicina forense, Luis Frontela, que tuvo acceso al proceso, criticaron duramente el informe. Según él, el trabajo forense se realizó bajo presión, con recursos limitados y con el claro objetivo de cerrar el caso lo más rápido posible. En entrevistas con la prensa, Frontela incluso afirmó que había intentado incluir observaciones adicionales en el informe, pero que las autoridades le habían bloqueado el acceso. Con tantos puntos desconectados, comienza a formarse una nueva pregunta. ¿El informe fue defectuoso debido a la incompetencia?
¿O fue manipulado para ajustarse a una versión conveniente de los hechos? Esta persistente duda acompaña el caso Alcácer hasta nuestros días. Y aunque muchos creen que se hizo justicia con la detención de Miguel Ricard y la fuga de Antonio Anglés, otros están convencidos de que los verdaderos responsables siguen libres, protegidos por un sistema que falló desde el principio. Las contradicciones en los testimonios de Miguel Ricard. Cuando Miguel Ricard fue detenido en 1993, la indignación pública en España parecía haber encontrado un punto de alivio. Finalmente, uno de los responsables fue puesto tras las rejas. La confesión de Ricard, que implicaba a Antonio Anglés como principal autor de los crímenes, fue ampliamente difundida por los medios de comunicación y la justicia siguió su curso con sorprendente rapidez. Pero, al analizar fríamente los interrogatorios y declaraciones realizadas por Ricard a lo largo del tiempo, surgen dudas inquietantes. ¿Realmente dijo la verdad? ¿O fue simplemente otra pieza de un juego mucho más grande? Durante sus primeros interrogatorios, Ricard ofreció diferentes versiones de los hechos. En un momento, afirmó que estuvo presente durante el secuestro y el abuso, pero no participó activamente. En otro, admitió haber atado a las niñas. Luego, se retractó y dijo que solo había presenciado los crímenes bajo amenaza de muerte por parte de Anglés. Estos cambios constantes, lejos de aclarar los hechos, levantaron sospechas sobre la veracidad de su testimonio y sobre las verdaderas motivaciones detrás de su confesión. Uno de los puntos más polémicos fue el momento exacto del secuestro. Ricard afirmó que él y Anglés se acercaron a las niñas para pedirles que las llevaran y que luego las obligaron a subir al vehículo. Sin embargo, testigos afirmaron haber visto el coche de las niñas dirigiéndose en otra dirección, sin señales de lucha o resistencia. Además, no había ninguna prueba concreta, como huellas dactilares u objetos personales, que vincularan directamente a Ricard con el coche. Las contradicciones continuaron cuando Ricard describió el lugar del cautiverio. Mencionó una casa abandonada donde supuestamente las niñas estuvieron retenidas durante semanas. Sin embargo, cuando los investigadores lo llevaron al lugar, no pudo señalar exactamente dónde estaba la supuesta construcción. Posteriormente, los exámenes realizados en las zonas indicadas por él no encontraron rastros de que alguien hubiera vivido o estado retenido allí en los meses anteriores. La parte más inquietante llegó en la reconstrucción de los asesinatos. Ricard afirmó que Anglés ejecutó a las víctimas, una a una, mientras él observaba paralizado, pero en otra declaración afirmó que no vio los disparos, solo los escuchó a lo lejos. Estas inconsistencias pusieron en duda su credibilidad, como testigo y como acusado confeso. Mucha gente se pregunta, ¿por qué Ricard confesó crímenes tan brutales si no tuvo una participación directa? La respuesta puede estar en el modo en que se llevaron a cabo los interrogatorios. Organizaciones de derechos humanos y expertos legales han señalado que Ricard estaba bajo intensa presión policial, sin apoyo legal adecuado en los momentos más cruciales. Hay incluso quienes dicen que su confesión fue inducida y que fue utilizado como chivo expiatorio, mientras que otros implicados, posiblemente con mayor influencia, escaparon ilesos. La situación se volvió aún más intrigante después de su liberación en 2013, después de cumplir solo 21 años de prisión debido a cambios en la legislación penal. Al salir, Ricard concedió breves entrevistas y afirmó que había mentido en parte de su testimonio por temor a represalias. No negó su participación, pero insinuó que había más personas involucradas y que su silencio había sido la única manera de proteger su vida. Esta afirmación reabre una vieja herida. Si hubo más involucrados, ¿quiénes fueron? ¿Por qué nunca los investigaron? Y lo más importante, ¿qué esconde todavía Ricard? En lugar de cerrar el caso, la liberación de Ricard sirvió como catalizador de nuevas teorías, sospechas y una avalancha de preguntas. Si la única persona juzgada por uno de los crímenes más bárbaros de España admite que su versión de los hechos no es del todo cierta, ¿hasta qué punto podemos confiar en que se haya hecho justicia? La misteriosa fuga de Antonio Anglés y el silencio de las autoridades. La figura de Antonio Anglés se convirtió con el tiempo en casi mitológica, un nombre que provoca escalofríos y al mismo tiempo profundas frustraciones. Oficialmente,
Fue el gran autor intelectual y ejecutor de los crímenes del caso Alcácer, pero a pesar de la magnitud de la búsqueda que siguió a su identificación, el paradero de Anglés sigue siendo, hasta el día de hoy, un completo misterio. ¿Cómo es posible que alguien ya identificado, vigilado y con orden de captura internacional simplemente desaparezca? ¿Y por qué en tantos años la justicia española no ha conseguido capturarlo? Todo comenzó cuando las autoridades españolas revelaron que Anglés había escapado a través de una cadena de acontecimientos casi cinematográfica. Había huido de su casa en Catarroja, se había escondido en casas de conocidos, había saltado de un tren en movimiento, había robado coches y finalmente se había metido de polizón en un barco que salía de Lisboa con destino a Irlanda. Según esta versión oficial, Antonio se refugió en la bodega de carga del barco, ciudad de Plymouth, donde fue descubierto por miembros de la tripulación y detenido a bordo. Sin embargo, logró escapar saltando al mar cerca del puerto de Dublín y nunca más fue visto. Pero esta versión plantea más preguntas que respuestas. Primero, ¿por qué uno de los criminales más buscados de España podía moverse con tanta facilidad, incluso después de que su imagen hubiera circulado ampliamente en los medios? Segundo, ¿por qué no se registró con exactitud la supuesta detención en el buque? Los informes sobre el barco son vagos, imprecisos, y las autoridades irlandesas nunca han confirmado oficialmente la presencia de Anglés. Peor aún, ni siquiera hay evidencia documental sólida de que él realmente estuviera a bordo. Todo se basa en informes no verificados. Otro asunto preocupante: Interpol emitió una notificación roja sobre Antonio Anglés, pero las 1.700 búsquedas activas cesaron después de unos años. En lugar de mantener la presión, el caso fue archivado silenciosamente, como si las autoridades aceptaran que nunca sería atrapado. Esto provocó indignación entre las familias de las víctimas y en toda la sociedad española. ¿Cómo es posible que, incluso con tantos recursos internacionales, Anglés no haya dejado rastro alguno en más de 30 años? Hay quienes creen que Antonio nunca huyó de España. Algunas teorías sugieren que pudo haber sido asesinado poco después de los crímenes como una forma de silenciarlo. Otras teorías, más conspirativas, apuntan a que estaba protegido por alguna red de personas poderosas interesadas en encubrir el caso, una posibilidad que cobra fuerza dado el silencio de las autoridades sobre ciertos detalles de la investigación. En 2023, una nueva línea de investigación reavivó las esperanzas. Un informe confidencial del Centro de Inteligencia Nacional, CNI, indicó que Antonio Anglés podría estar viviendo en 1900 Sudamérica, posiblemente en Brasil o Venezuela, bajo una identidad falsa. Sin embargo, una vez más no se presentó nada concreto. No hay arrestos, no hay evidencia fotográfica, no hay huellas dactilares confirmadas. Cada año que pasa, la figura de Anglés se entrelaza cada vez más con la leyenda y el mito. Se ha convertido en un fantasma y en el símbolo más cruel de la impunidad. Aunque la justicia española mantiene abierta la orden de detención, en la práctica poco o nada se hace para llevar a cabo esta búsqueda. Esto plantea una pregunta incómoda. ¿No existe en el fondo ningún interés en encontrarlo? Para los padres de Miriam, Toñi y Desiree, esta omisión es una segunda tortura, porque no se trata solo de perder a tus hijas, se trata de vivir durante décadas con el dolor de la impunidad, sabiendo que la persona en última instancia responsable de los horrores que vivieron las niñas podría ser libre, vivir en paz en algún lugar del mundo, o estar protegida por alguien que nunca será expuesto. Y ante esto nos preguntamos, ¿qué es más repugnante? ¿La monstruosidad de un crimen o el silencio cómplice de un sistema que parece no querer resolverlo? Teorías alternativas y el clamor por la justicia. A lo largo de los años, las lagunas en la investigación oficial sobre el caso Alcácer no solo han sido ignoradas, se han multiplicado. Cada silencio, cada documento omitido, cada pieza de evidencia perdida, sirvió de combustible para que surgieran nuevas teorías. Y aunque muchas de 1900 ellas han sido descartadas como meras conspiraciones, lo cierto es que gran parte de la sociedad española, y en especial las familias de las víctimas, nunca han aceptado la versión oficial como la verdad absoluta, porque en el fondo, no cierra, no convincente,
y no responde a la pregunta fundamental: ¿por qué Miriam, Toñi y Desiree murieron de forma tan cruel? Entre las teorías más discutidas está la de que los responsables de los crímenes formaban parte, en realidad, de una red de personas poderosas, políticos, empresarios, figuras influyentes, implicadas en abusos sistemáticos y ocultos. Esta hipótesis cobró fuerza tras la publicación de relatos de testigos que aseguraron haber visto a las niñas en lugares distintos a los señalados en el informe oficial. Otros incluso han sugerido que estuvieron cautivos durante más tiempo del declarado y que fueron sometidos a macabros rituales de tortura y abusos. El contenido de algunas de las autopsias, de hecho, parece apoyar esta línea, al revelar lesiones que no corresponden a un corto periodo de cautiverio. El periodista Fernando García, padre de Miriam, fue uno de los principales impulsores de estas investigaciones paralelas. Descontento con la versión presentada, se convirtió en una figura pública incansable en la búsqueda de justicia, y también fue blanco de ataques, burlas e intentos de desmoralizarlo. Pero aún con todos los intentos por silenciarlo, García siguió preguntándose: ¿quién está protegiendo a los verdaderos culpables? Otros puntos que alimentan la duda incluyen la desaparición de documentos, la sustitución de investigadores en momentos clave de la investigación y el hecho de que algunos testigos nunca fueron escuchados. Del caso Alcácer al misterio en Ecuador. El caso Alcácer nos mostró algo aterrador, que a veces el enemigo no está en las sombras, sino dentro del sistema, y cuando el tiempo pasa, uno esperaría que algo hubiera cambiado, pero la historia se repite, solo que esta vez el escenario fue diferente. Ecuador, 2023. 3 jóvenes amigas salen para disfrutar de una noche en la playa. Risas, mensajes de precaución, y después, el silencio. Lo que parecía una simple salida entre amigas se transformó en un viaje sin regreso, un caso lleno de señales ignoradas, pistas perdidas y dolorosas coincidencias con crímenes del pasado. ¿Qué ocurrió realmente esa noche? ¿Quién estuvo detrás? Y lo más importante, ¿por qué aún no hay justicia? Quédate con nosotros hasta el final de este video, porque en Enigma sin resolver, no soltamos un caso hasta que todas las preguntas tengan respuesta. Dale like, comparte este enigma y activa la campanita para que nunca te pierdas el próximo capítulo de la verdad. O masacre de Alcázar se repitió, pero de vez en cuando no Ecuador. 3 jóvenes llenas de sueños desaparecieron sin dejar rastro, para ser encontradas días después de una manera que nadie jamás hubiera imaginado. La historia que vamos a contar hoy tiene ecos aterradores de un crimen que paralizó a España en los años 90. El brutal asesinato de las 3 adolescentes de Alcácer, el terror vivido por Juliana Macías, Nayeli Tapia y Denise Reina, recuerda, de forma aterradora, a lo que les ocurrió décadas antes a Miriam, Toñi y Desiree, en España. El mismo patrón macabro, la misma crueldad, el mismo silencio inquietante que esconde oscuros secretos. Al igual que en aquel caso, 3 jóvenes salieron juntos a tomar un momento de ocio y nunca regresaron a casa. La repentina desaparición, la angustia de las familias, la incertidumbre que se convirtió en desesperación, y luego, el brutal descubrimiento de sus cuerpos, revelando un nivel de violencia que conmocionó a todos. El terror se repitió décadas después, pero esta vez, en Ecuador, en 2023. Un viaje sin retorno. El caso que conmocionó al Ecuador era una noche aparentemente normal del 4 de abril de 2023. 3 amigas ecuatorianas, Juliana Macías, Nayeli Tapia y Denise Reina, decidieron dar un paseo hasta la playa. Jóvenes, llenos de vida y sueños, nunca hubieran imaginado que esta sería la última vez que los verían con vida. En un gesto que ahora parece un silencioso grito de auxilio, Nayeli envió su ubicación a su hermana, justificando que era, por las dudas. Denise, en una oscura premonición, le confió a una amiga que sentía que algo malo podía pasar, y, lamentablemente, tenía razón. Esos fueron sus últimos mensajes. Lo que empezó como una noche de fiesta con amigos, se convirtió en un misterio aterrador.
Cuando llegó la mañana, ninguno de ellos regresó. El silencio y la ausencia fueron las primeras señales de que algo terrible había sucedido. Desaparición y último mensaje. Ahora imagina esta escena. 3 amigos emocionados, riendo, preparándose para salir por la noche. Juliana Macías, Nayeli Tapia y Denise Reina habían acordado disfrutar la noche del 4 de abril de 2023 en una playa de Ecuador. Se suponía que sería un encuentro más entre amigos, un momento de diversión y relajación, pero, sin que ellos lo supieran, esta sería la última vez que los verían con vida. Pero hay algo en esta historia que estremece. Antes de irse, Nayeli realizó una acción que parecía sencilla, pero que ahora casi suena a premonición. Le envió su ubicación a su hermana, diciendo que era, por si acaso, precaución de que, ya sentía que algo podría salir mal. Mientras tanto, Denise, en un momento de inquietud, le envió un mensaje a una amiga, confesándole que sentía que algo malo iba a pasar. Y aquí quiero saber de ti. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Alguna vez has sentido esa sensación extraña, ese escalofrío que te recorre la espalda, como si algo malo estuviera a punto de suceder, pero sin poder explicar exactamente por qué? Si has experimentado algo como esto, comenta a continuación. Su historia puede ayudar a otros a notar estas señales antes de que sea demasiado tarde, porque esa noche, Denise lo sintió, y desafortunadamente no fue solo un sentimiento. Descubrimiento de los cuerpos. Ahora imagina esta escena, un río tranquilo, rodeado de una densa vegetación, el sonido del agua corriendo mientras los pescadores realizan su trabajo habitual. Para ellos, esa mañana del 6 de abril de 2023 debería ser como cualquier otra, hasta que algo les llama la atención, algo fuera de lo común. La tierra, revuelta de una forma extraña, como si alguien hubiera intentado ocultar algo. La curiosidad se convierte en tensión, y luego, el descubrimiento que ninguno de ellos esperaba, o quería, hacer. El fuerte olor los delata incluso antes de que lo vean. Con manos temblorosas, comienzan a cavar, y el horror se revela. 3 cuerpos, 3 jóvenes, enterrados uno al lado del otro, como si quien lo hizo quisiera borrar cualquier rastro de la brutalidad cometida. Pero los detalles son aún más inquietantes. Estaban atados, como si les hubieran impedido pelear hasta el último momento. Los cuerpos tenían marcas de tortura, evidencia de que sufrieron antes de ser asesinados, y lo más impactante, sus cuellos tenían cortes profundos, heridas que sugerían el uso de machetes. No fue solo un crimen, fue una masacre. El shock se apoderó de todos los presentes. Los pescadores, acostumbrados a la tranquila rutina del río, se encontraron ante un escenario de puro terror. Llamaron apresuradamente a la policía, pero nada cambiaría el hecho. Juliana, Nayeli y Denise nunca volverían a casa. Lo que pasó allí fue cruel, brutal, y lo peor de todo, parecía haber sido planeado. Investigaciones iniciales. El hallazgo de los cuerpos de las 3 jóvenes desencadenó una intensa investigación llena de idas y venidas. La policía sabía que no se trataba de un delito común y corriente. La brutalidad de la escena, la forma en que fueron enterrados los cuerpos y los evidentes signos de tortura indicaron que no se trataba de un ataque aleatorio. Alguien quería que Juliana, Nayeli y Denise sufrieran. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Las autoridades comenzaron a armar el rompecabezas y rápidamente apareció la primera gran pista: un vehículo. Testigos afirmaron haber visto un coche circulando por la zona donde se encontraron los cadáveres. Esto ya habría resultado sospechoso, pero luego llegó la confirmación. Los investigadores pudieron seguir la ruta del vehículo mediante GPS. El recorrido coincidió con los últimos momentos en los que se vio a las jóvenes. Tomó una ruta inusual, deteniéndose en lugares aislados, como si quien conducía intentara evitar cualquier tipo de atención. El dueño de este auto todavía era un misterio, pero el GPS ya le había dado a la policía una dirección clara a seguir. Pero fue otro hallazgo el que trajo un avance aún más significativo. En medio de la escena del crimen, entre la tierra removida y los cadáveres, la policía encontró un teléfono celular. Estaba sucio, con la pantalla rota, pero aún así funcionaba. Y dentro de él, pistas valiosas. Los mensajes, los registros de llamadas, la última ubicación conocida. Cada detalle de ese dispositivo podría traer respuestas.
Los expertos se pusieron manos a la obra rápidamente, cruzando información, intentando identificar a quién pertenecía el dispositivo y si se podía encontrar allí alguna conexión con los asesinos. Y entonces se tomó una decisión crucial. Esto no sería tratado simplemente como un homicidio. Era algo más grande, más cruel, más sistemático. La policía calificó oficialmente el caso como feminicidio, un crimen de odio contra las víctimas por el simple hecho de ser mujeres. Esto significaba que las investigaciones debían ir más allá de encontrar a los culpables. Debían comprender las motivaciones, exponer la violencia brutal que aún enfrentan muchas mujeres y garantizar que se hiciera justicia sin lagunas. La investigación avanzaba, pero una cosa ya era cierta: Juliana, Nayeli y Denise no fueron víctimas de un crimen al azar. Fueron el objetivo, y los responsables todavía estaban ahí afuera. Rumores y desinformación. Si hay algo que siempre acompaña a crímenes brutales como este, es la avalancha de teorías, especulaciones y verdades falsas. En el caso de Juliana, Nayeli y Denise, no fue diferente. Incluso antes de que las investigaciones identificaran a un sospechoso concreto, Internet ya estaba lleno de rumores. Y lo peor, muchos de ellos intentaron convertir a las víctimas en culpables. La primera teoría empezó a circular pocos días después del descubrimiento de los cadáveres. Algunas personas empezaron a decir que las jóvenes tenían alguna conexión con el narcotráfico. La explicación era absurda, pero tenía un propósito claro: desviar la atención del crimen real. Si conseguían manchar su reputación, si sembraban dudas en la gente, tal vez el caso perdería fuerza. Quizás a menos gente le importaría. La familia, por supuesto, lo negó con todas sus fuerzas. Juliana, Nayeli y Denise no tuvieron participación en actividades ilegales. Eran jóvenes corrientes, con sueños, planes, toda una vida por delante. Pero una vez que un rumor comienza a difundirse, borrarlo se vuelve casi imposible. Y entonces llegó la prueba que algunos estaban esperando: un vídeo. Era una grabación sencilla que mostraba a Juliana junto a un cantante relativamente conocido en la región, suficiente para encender el fuego de las conspiraciones. Algunos empezaron a decir que esta cantante tenía conexiones peligrosas, que Juliana estaba involucrada en algo mucho más grande de lo que parecía. La historia creció, ganó nuevas capas y, de repente, Juliana pasó de víctima a sospechosa, al menos a los ojos de quienes querían desacreditar la investigación. Pero hubo un problema. El vídeo no demostró absolutamente nada. Fue solo una grabación de un momento ordinario, completamente fuera de contexto. El cantante, que ahora se encontraba en medio de esta tormenta de desinformación, necesitaba hablar. Negó cualquier implicación y dejó claro que no sabía nada más allá de lo que todo el mundo ya estaba viendo en las noticias. Pero el daño ya estaba hecho. Este tipo de maniobra no es infrecuente. Sucede todo el tiempo. Cuando un crimen conmociona a la sociedad, siempre surgen teorías, especulaciones y, muchas veces, intentos de desviar la atención de la verdad. Y eso es exactamente lo que pasó aquí. Mientras las autoridades luchaban por encontrar a los verdaderos responsables, un grupo de personas parecía más interesado en cambiando la narrativa, sembrando dudas y creando distracciones. ¿Pero por qué? ¿Quién ganaría con esto? ¿Eran simplemente teóricos de la conspiración que buscaban atención? ¿O había algo mucho más oscuro detrás de estos rumores? Ahora te pregunto, ¿habías visto alguna vez un caso como este? Un crimen donde, de repente, empiezan a surgir distintas versiones, historias contradictorias e información dudosa. Comenta abajo, porque créeme, estas distracciones no suceden por casualidad. La única certeza era que, hasta que la verdad fuera completamente revelada, las mentiras seguirían difundiéndose. Y cada minuto desperdiciado, luchando contra estas falsedades, fue un minuto en el que los culpables quedaron impunes. Descubrimiento de los sospechosos. El misterio comienza a desvelarse. Después de días de silencio y desinformación, finalmente empezó a surgir algo que podría cambiar el curso de la investigación. Pero como siempre ocurre en casos tan brutales como este, nada sería fácil. La policía, en un esfuerzo silencioso y meticuloso, obtuvo una pista crucial: imágenes de seguridad. Estas grabaciones,
captadas por cámaras instaladas en las calles cercanas al lugar donde las jóvenes fueron vistas por última vez, revelaron la que podría ser la clave para desentrañar el misterio. En las imágenes aparecen dos hombres, acompañando a Juliana, Nayeli y Denise esa noche. ¿Pero quiénes eran? ¿Fueron cómplices o simplemente individuos que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado? La grabación mostró que las víctimas al principio parecían relajadas, como si estuvieran en compañía de conocidos, pero al analizar las expresiones faciales y el lenguaje corporal, algo parecía mal. ¿Estaban confiados o simplemente intentaban mantener la calma ante algo que ya parecía sospechoso? Esta fue una de las preguntas que intrigó a los investigadores. La policía no podía apresurarse. Un error podría costar la oportunidad de capturar a los verdaderos culpables. Por lo tanto, decidieron mantener la confidencialidad de los hallazgos y seguir cada pista con la máxima precaución. Los investigadores comenzaron a rastrear los pasos de esos dos hombres, cruzando información y buscando conexiones con el caso. Fue entonces que, mediante un rastreo detallado de teléfonos celulares y registros de llamadas, la policía pudo identificar a Andrés Marcelo Zambrano y Omar Iván Ordóñez Espinel, mejor conocido como El Gato. Ambos tenían antecedentes penales y vínculos sospechosos que podrían explicar la frialdad con la que se cometió el crimen. No eran ajenos a la violencia, y sus vínculos con actividades ilícitas plantearon más preguntas sobre la motivación detrás del crimen. La presión aumentó a medida que las redes sociales bullían de especulaciones. Algunas personas afirmaban saber exactamente quiénes eran los hombres de las imágenes, mientras que otras intentaban asociar el crimen con el tráfico de drogas. Pero la policía sabía que debía actuar con precisión para no comprometer las investigaciones. Con cada nueva pista, la red de mentiras y secretos comenzó a desmoronarse. Cuando finalmente lograron reunir pruebas suficientes, los sospechosos fueron arrestados y acusados de los asesinatos de Juliana, Nayeli y Denise. Pero el proceso estaba lejos de terminar. La batalla legal se prolongó durante meses y las familias de las víctimas lucharon para que se hiciera justicia. En 2024, la Corte Provincial de Esmeraldas condenó a ambos hombres a 34 años y 8 meses de prisión, la pena máxima posible según la ley ecuatoriana. Esta sentencia representó una victoria parcial para la familia, pero aún quedaba en el aire una pregunta. ¿Había más personas involucradas en este crimen? No se descarta la posibilidad de que otra persona haya participado en la brutal ejecución de los tres amigos. La investigación seguía en curso ya que, a pesar de la condena, la lucha por la justicia aún no había terminado. Clamar por justicia, el caso de las tres jóvenes desaparecidas, se convirtió en un hito no solo para las familias, sino para toda la sociedad ecuatoriana. El dolor de la pérdida y la lucha por la justicia resonaron más allá de los límites de la ciudad, creando una ola de indignación popular que no podía ignorarse. Fue el 6 de mayo de 2023 que sucedió algo realmente significativo, algo que demostró que el dolor de las familias no es solo suyo, sino de todos los que creen en la justicia y la dignidad de las mujeres. Se llevó a cabo la llamada Marcha Blanca. La Marcha Blanca fue mucho más que una simple manifestación. Ella se convirtió en un grito colectivo de madres, hermanas, amigas y desconocidas, quienes se unieron para exigir respuestas. Fue una demostración de que nadie estaba dispuesto a olvidar lo sucedido y de que la violencia contra las mujeres ya no sería ignorada. Las calles se iluminaron con velas encendidas mientras la gente caminaba junta, sus voces unidas en un llamado a la justicia y un ardiente deseo de cambio. La marcha, simbólicamente vestida de blanco, representó la pureza de las víctimas y la lucha por una sociedad más justa y segura. Para las familias, especialmente las de Juliana, no se trataba solo de presionar para obtener respuestas. Estaban desafiando un sistema que, durante mucho tiempo, había tratado los casos de feminicidio con desprecio. El miedo, siempre presente, se intensificó con las amenazas que habían recibido Paulina Rueda y otros familiares. Las palabras de un hombre durante el funeral de Juliana, advirtiendo a Paulina sobre sus hijas, todavía resonaban en su mente. Pero nada detendría a Paulina. Sabía que las víctimas merecían algo más que el silencio de la indiferencia.
Ellos merecían justicia. El impacto de Marcha Blanca fue inmenso, no solo por la enorme cantidad de personas que se unieron solidariamente, sino por el mensaje claro que se transmitió. La sociedad no se quedaría callada ante la violencia contra las mujeres. La marcha fue un poderoso recordatorio de que toda mujer tiene derecho a caminar libremente, ser respetada y vivir sin miedo. 3 historias, un solo grito. Justicia, 3 casos, 3 mujeres, 3 gritos que aún resuenan en la oscuridad. Sheila Cóndor, asesinada brutalmente mientras la policía ignoraba las señales. Miriam, Toñi y Desiree, víctimas de una investigación plagada de errores e incoherencias. Juliana, Nayeli y Denise, 3 amigas que jamás volvieron de un viaje que parecía inofensivo. Diferentes países, diferentes contextos, pero una misma constante: la indiferencia, la negligencia y el silencio que protege a los culpables. Estas historias no solo son misterios, son heridas abiertas que la justicia no ha querido cerrar, son recordatorios de que la verdad no siempre se revela, a veces se entierra, pero aquí, en Enigma sin resolver, nos negamos a aceptar el olvido como respuesta. Seguiremos investigando, revelando, conectando pistas que otros ignoran, porque mientras haya alguien preguntando, mientras haya una voz exigiendo justicia, estos enigmas seguirán vivos. Si tú también crees que estas víctimas merecen más que silencio, déjanos tu comentario, comparte este video y, sobre todo, suscríbete al canal y activa la campanita para que juntos sigamos dando voz a quienes ya no la tienen. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo caso. Y recuerda, la verdad, aunque la oculten, siempre encuentra cómo salir.